Hola, buen día. Hoy les hablaremos sobre el análisis salarial en Colombia. Nuestro grupo está conformado por Ángela María Pastos, Rafael Stapper y Lisbeth Hernández. Hoy les hablaremos de los factores y actores que influyen en el aumento salarial en Colombia. Ángela, ¿qué nos puede decir al respecto de este tema? Hola Liz, Rafael, buen día. Pues el aumento del salario mínimo mensual vigente pues, en Colombia es un tema muy complejo, de gran relevancia social y económica, pues afecta directamente al poder adquisitivo de millones de trabajadores y tiene unas implicaciones en diversos sectores de la economía. Esos factores influyen, la inflación, la productividad, el crecimiento económico, la situación laboral, la presión social, el impacto en las empresas, la política gubernamental. Hola Ángel. Entonces, sí, dime, Rafa. Sí, como ya quiero aportar algo muy importante que hablaste acerca de la inflación, que podemos decir que pues es uno de los factores más determinantes en el aumento del salario mínimo legal vigente, porque pues busca compensar la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores debido pues a esta misma. También encontramos la productividad, que pues el crecimiento de la economía, que es un factor clave y que es a un mayor nivel de productividad, pues se permiten mayores ingresos, ¿no? Y entonces, pues se da que un crecimiento económico, que es el desempeño, pues, general de la economía, que con un mayor crecimiento económico, pues suele estar asociado con mayores posibilidades, pues, de aumentar los salarios. Por lo menos en la situación laboral, quisiera como hacerle una pregunta a mi compañera Liz, ¿qué opina de la situación laboral? ¿Qué diría ella? Bueno, claro, para mí la situación laboral a nivel de empleo, creo que eso influye mucho, la tasa de desempleo y las condiciones laborales generales son factores, ¿sí?, que consideran en la negociación de un salario mínimo. La presión social también es importante porque los sindicatos y las organizaciones de trabajadores ejercen esa presión para obtener aumentos salariales que mejoren las condiciones de vida de los trabajadores. Las políticas gubernamentales. Bueno, en este caso el gobierno juega un papel importante, fundamental en las negociaciones, porque busca equilibrar los intereses de los trabajadores y las empresas, considerando las metas de la inflación y el crecimiento económico, ¿cierto? Liz, como bien también se dice, los actores involucrados en este salario mínimo en Colombia son cuatro involucrados, que son el gobierno, los sindicatos, las centrales obreras, los gremios empresariales, todo abarca para el aumento del salario mínimo. Rafa, ¿usted qué opina sobre todos esos actores involucrados? Bueno, pues la verdad el gobierno, pues a través del Ministerio del Trabajo, participa pues activamente en la negociación del salario mínimo, porque él propone las cifras y pues busca un consejo entre las partes. Los sindicatos son muy importantes, lo vemos en nuestro país cuando representan pues a los trabajadores y pues presionan por aumentos salariales que mejoren las condiciones laborales. También pues encontramos, ¿no?, que existen las centrales obreras que pues es la agrupación de varios sindicatos y pues que estos juegan un papel muy importante pues en las negociaciones. También pues encontramos los gremios empresariales que representan los intereses pues de las empresas y buscan pues limitar el aumento de dicho salario mínimo. Esto también pues sería bueno traer aquí a la mesa de este debate una opinión pues sobre el proceso para la definición del salario mínimo legal vigente en Colombia. Yo me gustaría pues saber qué opinan ustedes, puede ser mi compañera Liz, ¿qué opina de esto?
Bueno, yo creo que el proceso de definición de salario mínimo legal vigente en Colombia es complejo y tiene muchos factores que influyen, que buscan equilibrar los intereses de los trabajadores y las empresas. Pero también esto que es tan complejo presenta muchos desafíos, como la falta de contención, la presión política, el impacto en la economía, que es súper importante porque el aumento del salario mínimo puede tener efectos positivos en el consumo y la demanda interna, pero también esto puede generar presiones inflacionarias y afectar la competitividad en las empresas de Colombia. La falta de Muchachos, consenso. Liz, bueno, yo quiero darles mi opinión sobre el proceso de la definición del salario, ¿sí? Bueno, en mi opinión, pues siempre ha sido el mismo proceso para la definición del salario mínimo legal vigente. Se reúnen los gremios económicos, se unen los expertos de la economía del país, se unen los sindicatos, se unen las clases obreras y a la final llegan a la misma conclusión. Las clases obreras proponen un salario más digno para todos los trabajadores, los empresarios proponen otro, pero el gobierno nunca aporta nada que beneficie a las dos partes. Porque si miramos desde el punto de vista del trabajador, yo diría que el aumento de un porcentaje considerable donde se viva más dignamente el trabajador con un salario mínimo, ¿sí? Pero vuelvo y voy al plano de las empresas, sobre todo en las empresas del sector privado. Como tal, se promueve un porcentaje alto, pero no van a beneficiar a las empresas pequeñas que están acarrando y siempre benefician a las grandes empresas porque las empresas son las que realmente sostienen y siempre buscan un porcentaje muy bajo. Y a la final los gremios llegan a un acuerdo beneficiando siempre a las grandes empresas y no benefician en nada a las pequeñas empresas y mucho menos a los trabajadores. Entonces, esa es mi opinión sobre el proceso de la definición del salario mínimo. Claro, Ángela, y ese es el Esto, dilema en Colombia, ¿no? Lo que usted dice, que las pequeñas empresas son las que se ven afectadas, más que todos los trabajadores, porque son los que llevan su sustento a su casa. Sí, señora, sí. Bueno, Rafael, ¿considera que el salario mínimo actual es suficiente para cubrir las necesidades básicas de un trabajador y su familia? bueno, pues eso depende pues de la localidad en la que viva la persona, ¿no? Porque hay lugares en Colombia que lo vemos muchas veces que unos son más caros que otros. Entonces, pues podemos encontrar que en algunos lugares una persona pues con un salario mínimo pues subsiste y puede cubrir todas sus necesidades. Mientras que, por lo menos en un pueblo, una persona con un salario mínimo puede subsistir, ya que los servicios son más baratos, son más asequibles Económicos. para poder pagar. Entonces, pues existen otros lugares como son las ciudades donde es un poco difícil, lo cual me lleva a pensar que tiene ciertos argumentos a favor y ciertos argumentos en contra. Por lo menos los argumentos a favor, pues podemos decir que ha experimentado incrementos significativos en los últimos años que buscando acercarse a la canasta familiar, pero los en contra, pues sería que la inflación hace que esto no sea tan real. Entonces, pues también sería bueno preguntarnos qué impacto tiene este aumento del salario mínimo en la economía colombiana. ¿Beneficia a todos por igual? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, yo creería que también, así como hay argumentos a favor y argumentos en contra, en este caso tenemos efectos positivos y efectos negativos. Los positivos puede ser que estimula el consumo interno, lo que puede impulsar a un crecimiento económico. También reduce la desigualdad y mejora la distribución del ingreso. Puede generar también mayor presión para aumentar la productividad en las empresas. Tenemos efectos negativos que
como en este caso la inflación de la empresa se puede trasladar el aumento de costos a los precios de los productos y servicios. También puede afectar la competitividad de algunas empresas. Volvemos al tema de las empresas medianas, las empresas pequeñas, y puede generar también desempleo si las empresas no pueden absorber los mayores costos laborales. Pues sí, Liz, no todos los sectores se benefician por igual del aumento del salario mínimo. Los sectores con mayor capacidad de pago pueden absorber más fácilmente el aumento, mientras que los sectores con márgenes de ganancia bajos no lo pueden hacer, se ven más afectados en cuanto al aumento. Entonces, pues también tengo otro interrogante muy bueno, que es cuáles son las propuestas que se harían para mejorar el proceso de definición del salario mínimo. ¿Qué opinan mis compañeros? Bueno, pues la verdad yo pienso que para definir el salario mínimo en Colombia, pues debería haber más participación social, un análisis más detallado pues de la canasta familiar. También podemos decir que debería haber una vinculación con indicadores de productividad, que es pues relacionar los aumentos pues salariales con la mejora de la productividad de las empresas. También pues podemos hacer unos salarios mínimos sectoriales, lo que decía anteriormente. Hay lugares en Colombia que son más caros o más asequibles para tener una vida digna de acuerdo al salario mínimo legal vigente en Colombia. Entonces, pues no sé qué dirá mi compañera Liz. Yo tengo esta pregunta, quiero debatirla con ustedes. ¿Cómo cree que la automatización y la inteligencia artificial podrían afectar el futuro del salario mínimo? Ángela. Pues Liz, la automatización y la inteligencia artificial plantean nuevos desafíos para el futuro del salario mínimo, ¿sí? Como es el desplazamiento laboral, la polarización del mercado laboral y la redefinición de las habilidades laborales, ya que es necesario adaptar las habilidades de los trabajadores a las nuevas demandas del mercado laboral. También el desplazamiento laboral puede llevar a la pérdida de empleos, especialmente en las tareas rutinarias y repetitivas. Y del mercado laboral se podría generar una mayor demanda de trabajadores altamente cualificados y una disminución de la demanda de trabajadores con la baja calificación, de lo que se podía afectar negativamente a los trabajadores con los salarios muy bajos. Claro, yo creo que ante este escenario es fundamental que fortalezcamos los sistemas de educación y formación para preparar a los trabajadores para los nuevos empleos que surgirán, ya que todo está actualizado, nos estamos adaptando a nuevas eras, nuevas tecnologías. Creo que sería necesario discutir también políticas públicas que garanticen una transición justa hacia un mundo más automatizado, como la implementación de una renta básica universal o el fortalecimiento de los sistemas en protección social. Rafa, bueno, pues ¿qué nos podría decir usted en una conclusión? Pues sí, compañera, viéndolo desde este debate y para los que vayan a escuchar este podcast, pues el tema del salario mínimo mensual legal vigente es muy complejo y tiene muchas facetas. Es necesario pues encontrar un equilibrio pues entre los intereses de los trabajadores y las empresas y la economía pues en general, ¿no? Porque la participación de los actores sociales pues es fundamental para pues construir un consenso sobre el futuro del salario mínimo en Colombia. Entonces, pues espero que haya quedado claro este tema y sea de ayuda para muchos. Listo, compañeros. Claro, un placer, Ángela, un placer, Rafael. Igualmente, Liz, Rafa. Gracias. Bueno, que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego.